V0 de 250 mV, debemos obtener el voltaje V1 y VG. V1 que está en la resistencia de 100 ohm y en la resistencia de 25 ohm, y VG que es el voltaje de la fuente. Para esto comenzamos en esta malla calculando las corrientes y con esto obtenemos la fuente controlada. Al obtener la fuente controlada, sabemos la corriente que pasa por esta resistencia. Y al saber la resistencia y la corriente, obtenemos el control de esta fuente controlada. Luego de obtener esta fuente controlada, sacamos la corriente I1 y por tanto podemos obtener esta malla donde sacamos el voltaje de G. Anteriormente, y al haber obtenido el I2 y la resistencia de 100 ohm, pudimos sacar el V1. En el siguiente ejercicio nos piden encontrar el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin y Norton. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la corriente de la fuente dependiente. Luego, con ella, podemos calcular el voltaje de Thevenin, dejando aquí el terminal abierto. Y de la misma forma, pero esta vez con un corto, calcular la corriente de Norton. Para calcular la resistencia, solo con teoría de Thevenin, en este caso, bueno, transformación de Thevenin y Norton, podemos determinar la resistencia. En el siguiente ejercicio nos piden calcular la potencia disipada en esta resistencia a través del método de nodos. Tenemos el nodo 1, 2 y 3. Tenemos sus ecuaciones respectivas. Sabemos que en el nodo 1 entran los 500 volts de la fuente. Pues lo resolvemos solo con estas dos ecuaciones. La resolvemos, tenemos la matriz y el resultado son estos dos voltajes en el nodo 2 y 3. Para calcular la resistencia, reemplazamos el voltaje dado y nos da la corriente. Aquí por ley de Ohm calculamos el voltaje y luego la potencia. Ya. Para el problema 4 de la prueba 1 nos entregan las funciones de señales singulares de la corriente I1, I2 y 3 y el voltaje en 0. Para calcular la potencia en la resistencia 1 utilizaremos la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente. Para calcular la corriente en la resistencia 1 observamos cómo se mueven las corrientes en el circuito y deducimos que es corriente 2 más corriente 3. Para esto sumamos las señales, la función de señales singulares y nos dan la siguiente corriente 0. Y con el gráfico de corriente de voltaje 0 lo multiplicamos y nos da el gráfico de potencia en la resistencia 1, que sería el siguiente. Como ver, este circuito es de estado 0. Por lo tanto, ocupando la ley de corriente de Kirchhoff, tendremos que la corriente de la resistencia más la corriente en el capacitor es igual a la corriente de la fuente. Con esto podemos obtener la siguiente ecuación. Luego de obtener esa ecuación, notamos que el V de t es el voltaje del capacitor, además con el voltaje de esta resistencia de 30 kΩ. Luego con esto sacamos la siguiente ecuación. Y reordenando todo nos queda lo siguiente. Con estos datos tenemos que el voltaje del capacitor es este. Y reemplazando en el valor inicial nos queda finalmente la expresión de donde el voltaje del capacitor en T es 150 por 1 menos Euler menos 2, elevado a menos 200T. Eso todo esto en volts. Ahora obtenemos la corriente del capacitor usando la fórmula, que es corriente del capacitor igual a C de V de T, con la cual finalmente obtenemos que la corriente en el capacitor, o la corriente I de T, que era la que pedían en el problema, es 3 por Euler elevado a menos 200T miliamperes. Luego, para obtener V de T ocupamos la anterior ecuación que habíamos obtenido, donde V de T es igual al voltaje en el capacitor en T más el voltaje en la resistencia de 30 ohms. Luego de esto reemplazamos y obtenemos el siguiente resultado de V de T. Ahora que tenemos que la fuente de corriente es la siguiente onda, tendremos que buscar el valor de la corriente otra vez.
la corriente I de t. Como tenemos que el operador Z es la I del capacitor que obtuvimos anteriormente, y tenemos que I de S es la onda que nos dieron, utilizamos el teorema para obtener que la corriente en el capacitor es la siguiente gráfica. Y expresado como ondas y expresado como señales singulares, tenemos la siguiente expresión. Para obtener tau, ocupamos la fórmula tau es igual a resistencia por capacitancia. Luego de esto, al haber obtenido anteriormente la capacitancia del capacitor, podemos calcular el voltaje en el capacitor en tiempo. Luego de esto, ya que calculamos tau, podemos calcular las energías en el sistema utilizando la fórmula. En este ejercicio nos piden desarrollar un circuito RLC. Primero obtenemos las condiciones iniciales, luego nos piden encontrar la ecuación diferencial, que acá la obtuvimos, luego el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia que están aquí, y saber que con estos valores es un circuito inframortiguado con WD en 30 radianes por segundo. Para calcular, bueno, tenemos aquí la respuesta de un inframortiguado, tenemos que encontrar la constante K1 y el ángulo. Para eso vamos a aplicar las condiciones iniciales en las respuestas. Primero, para calcular K1, obtuvimos las fuentes, pero quedamos solo con esto. Para calcular el ángulo en la derivada, reemplazamos condiciones iniciales y obtuvimos K1, luego la reemplazamos y obtuvimos la corriente en el inductor. Ahora nos piden graficar. Sabemos que este es un circuito inframortiguado. Tenemos la fuente, la inicial, y el valor de la fuente final como régimen permanente. Número 3. Nos piden que un computador con un monitor y un teclado requieren 60 watts para operar cuando se conectan a la red eléctrica. Y nos preguntan cuál es el valor RMS de la magnitud de la corriente entregada por el cable de alimentación. Con esto, ya que sabemos que la potencia o el P es de 60 watts, y además que la red chilena tiene un voltaje en RMS de 220 volts, ya que esta entrega corriente alterna, podemos ocupar la siguiente fórmula, donde P es igual al voltaje en RMS por la corriente en RMS. Hacemos un pequeño arreglo y reemplazamos los valores, donde queda 600 partido por 220, y sabemos que la corriente en RMS que se ocuparía sería 0,2727 amperes. Ahora nos preguntan si una impresora es conectada al computador de la pregunta consumiendo 80 watts, y si la impresora es conectada al mismo enchufe, ¿cuál sería el valor RMS de la magnitud de la corriente media de la salida del enchufe? Por lo tanto, hacemos el mismo problema, solamente que ahora para el P le sumamos los 80 watts de la impresora que ahora conectamos. Ocupamos la misma fórmula que habíamos arreglado anteriormente y reemplazamos los valores, donde 140 partido por 220 nos da 0,6363 amperes. Corriente RMS. Preguntan si la impedancia de un circuito es un fasor. Y nosotros podemos decir que no, ya que un fasor es la representación gráfica de un número complejo que se usa para representar. En este ejercicio de potencia tenemos tres cargas y nos piden calcular la suma. Aquí la obtuvimos, luego nos piden calcular el factor de potencia, que sabemos que es la potencia activa partido por la potencia aparente. Luego nos piden la corriente de la fuente, voltaje por el conjugado de la corriente, y calculamos la corriente. Luego en esta parte del ejercicio agregamos un capacitor y la corriente disminuyó en un 10% y necesitamos calcular el capacitor. Para esto calculamos la corriente nueva, con la corriente nueva la potencia aparente nueva, y con la potencia aparente nueva calculamos la potencia reactiva nueva, y la nueva menos la antigua nos da la potencia del capacitor. Con la potencia del capacitor calculamos el capacitor en sí. Luego nos piden calcular el factor de potencia nuevo, que está en atraso. En el siguiente ejercicio de fasores nos piden reducir el circuito y calcular la admitancia. Luego nos piden calcular la corriente eficiente de la fuente, voltaje partido de la admitancia. Luego nos piden calcular IT, que es la corriente que pasa por acá,
que lo calculamos con un divisor de voltaje, partido ahora por la admitancia. Luego nos piden el diagrama fasorial. Sabemos que la corriente está en atraso por 90 grados del voltaje, ya que es un inductor. Y en la segunda parte del problema nos piden encontrar IT, la misma corriente, pero por superposición. Utilizamos divisor de voltaje de la misma forma y lo partimos por la admitancia. Nos da la corriente. Luego, con la fuente de corriente, la transformamos y el circuito nos queda igual a este. Por ende, es la corriente por 2 y tenemos IT.